Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares de delitos. Deleitosos. Amén. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Versículo 1 nos dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Nosotros colocamos la confianza en nuestro Señor primeramente porque sabemos que Él nos ha llamado, Él nos ha traído aquí y porque Él ha hecho todas las cosas. Si no fuese por la voluntad del Señor, nosotros no amáramos a Dios. Dice la palabra del Señor que Él nos amó primero. Y si alguno de nosotros dice que amó a Dios primero, le hace mentiroso. Entonces todos los que estamos aquí es por la voluntad del Señor, pero más que lo hacemos por Él. Y dice que Él está a mi diestra y está delante de mí, está en todo lugar. Entonces nosotros hablamos con el Señor porque tenemos esa confianza de que Él está a nuestro lado. Y nos va a guardar de hacer el mal. ¿Por qué? Porque nuestra confianza es tan alta o tan buena, se pudiera decir, de que no hacemos las cosas por el mundo, sino pensando en que Él siempre está con nosotros. No para agradar a otros, sino para agradarlo a Él, ya que siempre está con nosotros. El Señor nos dio una promesa en la cruz y nos dijo que Él nos enviaría al Consolador para que Él esté todos los días con nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo está todos los días con nosotros, no tenemos que hacer las cosas para agradar a alguien más, sino simplemente agradarlo a Él como Él agradó al Padre. Y si lo agradamos a Él, estamos agradando al Padre. Ahora, hoy quiero hablar sobre un siervo del Señor, el cual a mí me dejó bastante asombrado al leer de él. Fue como si viera a Dios mismo en una persona. Esta persona, su actitud y comportamiento me hacían ver a Dios. Entonces, yo antes de conocer a Dios, lo vi a Él en su palabra, este hombre, y yo me quedé admirado y yo dije, wow, pero sus actitudes parecen la actitud de Dios. Para mí fue algo como extraño, porque yo digo, yo debo de admirar a Dios y no a un hombre. Entonces, ¿cómo yo voy a admirar primeramente a este hombre y después a Dios? Su comportamiento era tan humilde, era una humildad pero no disfrazada, como la humildad que muchos de nosotros en algunas ocasiones utilizamos. La humildad de él no era fingida, era una humildad verdadera. Tanto así que su comportamiento decía su humildad.
no sus palabras. Muchas veces nosotros con las palabras somos humildes, pero nuestras acciones dicen otra cosa de nosotros. Dice la palabra que este hombre era nacido de Dios. Entonces, ya que era nacido de Dios, también nos dice de que estaba lleno de su Espíritu Santo. Y cuando dice que era llenura, si era antes de que el Señor nos dijese a nosotros de que nos iba a enviar el Consolador para todos los días, entonces en este momento, antes de que el Señor enviara el Consolador, el Consolador venía a nosotros o al que profetizaba momentáneamente, y luego el Consolador se iba de esta persona. Pero desde que este niño nace, el Consolador, el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu estaba con él por todos los días. Tanto que el Espíritu mismo, la llenura, lo hacía que él se negara a las cosas de la carne y a las cosas terrenales. Ahora vamos a leer las Escrituras para que conozcamos más a este hombre del cual he hablado muchas veces y creo que seguiré hablando también por toda mi vida. Porque decía por allá nuestro hermano Pablo, decía, sé hacedores de mí así como yo soy de Cristo. Y qué tan bueno es poder ver a Cristo a nuestros hermanos o en nosotros mismos para que otras personas puedan darle la gloria a Él. Entonces vamos a seguir viendo hermanos que se comporten como el Señor. Van a seguir viéndonos a nosotros comportándonos como el Señor. Entonces va a ser un tema en el cual siempre tendremos que halagar a Dios primeramente, darle la gloria, pero por el comportamiento de nuestros hermanos. Y antes de seguir en la lectura, voy a mencionar a alguien el cual no es un tema que se toca mucho y es un tema que debería tocarse siempre. La palabra dice que la idolatría es cuando te inclinas a una imagen o la adoras, ¿no? Y María era una sierva del Señor. Vamos a pasar por aquí cerca de María. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Juan el Bautista. Y la mamá de Juan el Bautista era Elizabeth y era prima de María. Estas dos mujeres eran dos grandes siervas del Señor. Y sabemos que María, todo el sufrimiento, tanto así que una espada la traspasó. Eso fue lo que le dicen en el templo, que una espada le traspasaría el alma. Y su sufrimiento fue grande. Y como sierva del Señor sirvió grandemente a Dios. Y nosotros se le admira como hermanas, pero no podemos adorarla, ni debemos de adorarla. ¿Por qué? Porque fue sierva del Señor, no era Dios. Pero en ella veíamos a Dios obrando en ella. Ok, y también como en Elizabeth, que también era una mujer del Señor. Ahora sí vamos a hablar sobre Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 25. 15, que ahorita vamos a resaltar lo que Dios hacía en él, aún antes de él conocerle o desde antes del vientre de su madre. Dice en el versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ok. Ya Dios había dicho que este hombre sería lleno del Espíritu Santo. Nosotros sin la llenura del Espíritu Santo no podemos dar o mostrar el carácter de Cristo. Simplemente si no llenamos el Espíritu que mora en nosotros por la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y su resurrección, no vamos a mostrarlo nunca. Entonces, lo que más debemos hacer es lo que hizo aquí Juan el Bautista, es que se negó a su carne primeramente, cosa que le era enviada por Dios. ¿Y cuál fue la cosa que se negó a su carne? Lo primero fue, no beberá vino ni sidra y será lleno. Ok, algunas personas, los que beben vino y sidra, tienen que negarse a dejar de tomar vino y sidra para que el carácter de Cristo se muestre en ellos. Y así como muchas cosas que vamos a seguir viendo sobre Juan el Bautista, a las cantidades de cosas que se fue negando a su carne para que la apariencia de Cristo se fuera mostrando en él. Ok, vamos en Lucas capítulo 1, versículo 57 al 80.
76, vuélvelo a leer, pero con calma, para que vayamos viendo todas las características que Dios iba a obrar en Juan el Bautista para hacerle vivir una vida de negaciones a las cosas de este mundo para que su apariencia pudiera notarse. ¿Y tú, niño? Primeramente, él iba creciendo en misericordia y en perdón. Son las cosas que a nosotros, los seres humanos, nos faltan por causa de nuestra maldad y la maldad que vemos en otros. A medida de que otras personas nos hacen maldad, nosotros en vez de formar su maldad para bien, la engrandecemos para mal. Y decimos, si esta persona me hizo esto, ahora yo le voy a hacer algo peor. Si me lanzó una piedrita, le lanzo yo ahora un peñón. Entonces, ahora que conocemos a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu, conocemos de que tenemos que tener misericordia, así como nuestro Señor Jesucristo la tuvo con nosotros, y tenemos que perdonar, así como Dios nos perdonó enviándonos a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y ahora lo vamos a hacer con otro, pero no tanto así que él crecía solamente en estas cosas, sino en el conocimiento de nuestro Señor, y se fue al desierto, a lugares desiertos. Nos dice aquí en el versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. No estaba con muchas personas, no andaba intentando demostrarse que era alguien, aunque había sido llamado por Dios. Así como a muchos de nosotros, si Dios no nos habla, pudiéramos decirle a todos, mira, Dios habla conmigo, o jactarnos de lo que Dios hace. Pero este hombre no. Este hombre se iba al desierto y allá crecía. Y vamos un poquito más adelante, vamos a ver de qué se alimentaba. También la palabra nos lo va a explicar. Pero simplemente eso, se apartaba de todo lo que por la vista a nosotros nos atrae al mundo. Ok, ahora el otro sería Lucas capítulo 3 del 1 al 20. Vemos que la señal de Juan el Bautista era el arrepentimiento. Y el arrepentimiento era el cambio que tenían que tener estas personas. Si estas personas no sufrían cambio, no habían frutos de arrepentimiento. Y conforme a la ley, Juan el Bautista le dice, el que tiene 2 túnicas, dele a su prójimo una. Mira. Y siempre hablaba con ese amor al prójimo, más no diciéndole que hicieran algunas leyes mayores. Tanto así que él predicando, ya muchos pensaban que él era el Cristo. ¿Por qué? Porque las cosas que él hacía y la autoridad con las que la decía era la certeza que tiene Dios mismo de su propia palabra, que era la única certeza que le veríamos al Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista le hablaba con tanta firmeza a ellos que vendría uno que era antes que él y que era después de él, pero que él no es digno de desatar su calzado. La humildad de este hombre, sin Jesús estar frente a él, hablar de una persona así, a mí yo dije, wow, yo no tendría que estar la persona ahí para yo poder decir, yo voy a hablar de esta persona de esta manera, pero sin que la persona esté, darle la gloria y decirle, yo no soy digno, sin aún haberlo conocido, porque de conocerlo, Juan no lo conocía. El que conocía a Dios mismo era el Espíritu que estaba en Juan. Él era el que profetizaba por medio de Juan, y por eso era esta seguridad de Juan el Bautista, anunciando y preparando el camino de nuestro Señor. Ahora nos damos cuenta desde el versículo 15 hasta el 20 que él se encuentra al tetrarca y le dice su verdad, le dice que no se podía acostar con la mujer de su hermano, que eso estaba mal. ¿Por qué? Porque él estaba con la mujer de su hermano y le dijo que eso no se podía hacer conforme a la ley. Y la verdad siempre va a traer consecuencias, por más que la verdad pensemos que no, que le estamos haciendo algo a alguien por decirle su verdad en su cara. Muchas veces nos cuesta decirle la verdad a las personas en su cara. Pero esto, la verdad, significa amor.
Porque ¿quién ve tus fallas y no te la dice? Dice la palabra que ¿quién puede dar testimonio de sí mismo si no es el hermano que puede dar testimonio de sí mismo? Los mismos escribas y fariseos le decían a nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué tú hablas mentiras? Porque tú das testimonio de ti mismo. Y el Señor Jesucristo decía: yo no doy testimonio de mí mismo, yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí. Mas ustedes no saben ni de dónde vienen, ni de dónde son, ni de dónde van. Eso era lo que decía nuestro Señor, con firmeza, porque esa es la certeza de haber venido del Padre. Cuando esta palabra se hace viva en nosotros comenzamos a tener certeza, porque se abren los cielos, es decir, el Espíritu viene a nosotros y entramos en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, pero están en Él, y nosotros somos bautizados en el Espíritu, es decir, sumergidos en su cuerpo. Y cuando somos sumergidos en su cuerpo, nosotros como coyuntura de su cuerpo damos testimonio de Él. Dice la palabra que el Espíritu da testimonio de sí mismo. Eso es lo que hace. Y entonces hablamos cosas celestiales, no cosas terrenales. Porque si yo aquí le estuviera hablando de mis experiencias como ser humano y no de la palabra del Señor y de mis experiencias dándole la gloria a Él, entonces estoy haciendo mal. Porque aquí yo no estoy sembrando vida, sino que estoy sembrando muerte, porque este mundo lo que da es muerte. Pero la palabra del Señor y Él mismo es el único que nos puede dar vida, y su Santo Espíritu. Ahora, Juan el Bautista, por medio de decir la verdad, fue a la cárcel. Dice nuestro Señor Jesucristo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y aquí vemos que Juan el Bautista, diciendo la verdad y confiando en la verdad, lo meten preso. Ahora, ¿cuál de nosotros aquí han metido preso por causa del Señor? Puede que algunos de los que estén aquí lo hayan metido preso, pero por causa del Señor es otra cosa. Eso es lo que el Señor dice, que su vida por causa de Él. Entonces, ahora nosotros diciendo y hablando aquí su verdad, no la nuestra, sé que a muchas personas no les va a gustar lo que se está diciendo, pero no soy yo el que está hablando. Es la palabra del Señor la que se está exponiendo. Ahora íbamos por el 3, Lucas capítulo 7, versículo 18 al 35. Mi hermano Luis, por favor. No lo veo bien como el Ok, está bien. Yo lo leo entonces. Okay. Me dicen amén, hermano. Lucas 7, 18. Ok, amén. Los mensajeros de Juan el Bautista, es el título de él. Los discípulos de Juan le dijeron, le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus más malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas.
He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en el deleite, en los palacios de los reyes, están más que saliste a ver. Ok. Están más que saliste a ver. A un profeta, si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decía: demonio tienen, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Entonces, tenemos a Juan el Bautista, así como nosotros, que en ocasiones estás lleno del Espíritu, en ocasiones estás en tu carne. Juan el Bautista ya había entregado su vida al Señor por la verdad que dijo, y su verdad trajo consecuencias. Su consecuencia fue ir a la cárcel, pero ahora, estando en la cárcel, tuvo dudas. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tenemos dudas en ocasiones? Eso lo hace la carne. La carne trae dudas. Entonces, Satanás, en medio de que conoce que nuestra carne tiene dudas, lanza un dardo a nuestra concupiscencia, y nuestra concupiscencia de la duda. Ahora, ¿qué hizo Juan? Juan dice, y le dice con sus discípulos, y le envía hacia donde nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Juan era un líder de estos hombres, porque ellos seguían a Juan, eran seguidores de Juan, y hacían como Juan decía. Ahora ellos dicen: ¿será que seguimos a quién ahora seguimos? Porque si tú estás aquí, ellos sabían que Juan iba a morir. Sentían eso, tenían el presentimiento. Entonces, Juan le dice: vayan a donde él, y le preguntan si él es. Aún cuando Juan bautiza a nuestro Señor Jesucristo, él ve la luz verdadera en él. Y cuando Juan lo bautiza, ve al Espíritu Santo en forma de paloma en nuestro Señor Jesucristo. Y todavía viendo estas cosas, Juan había perdido la esperanza de Cristo, porque no estaba ahí con él. Entonces, nosotros en el Antiguo Testamento, así como le pasaba a Juan el Bautista, que todavía el Espíritu Santo no estaba con nosotros, teníamos dudas de Dios, podíamos tener dudas. Pero ahora que tenemos el Espíritu Santo, si nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, si viene la duda, rompemos con la duda. Ahora, Juan el Bautista tuvo una duda. Pero su duda, ¿con qué se rompió? Con la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo le envió una palabra, y esta palabra hizo que Juan perdiera su duda. Ok, ahora Lucas capítulo 9 del 7 al versículo 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes
a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Amén. Entonces, si estos hombres que eran reyes reconocían el grande poder que tenía nuestro Señor, pero también reconocían el poder que tenía Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, nadie en el capítulo anterior, que fue el 7, nadie lo iba, él no iba a buscar a nadie a la ciudad. Las personas por su testimonio lo iban a buscar al desierto. Entonces, yo con mis palabras puedo decir unas cosas, pero mi testimonio puede fallar, ¿verdad? No debería de fallar mi testimonio, más mis palabras pudieran fallar. Entonces, en Juan el Bautista, lo que él decía con sus palabras era lo mismo que su testimonio mostraba. Entonces, las personas tenían tanta confianza en Juan el Bautista que salían de la ciudad y se iban a buscarle al desierto. ¿Pero para qué? Para arrepentirse, para que Juan los bautizara con el bautismo de aguas. Entonces, Juan el Bautista comía langosta. Ahorita no recuerdo exactamente cuáles eran todas las cosas que comía en el desierto, así que simplemente comía cosas en el desierto, pero estaba en el desierto. Y estas personas salían al desierto, lo buscaban. Juan el Bautista los llevaba al lago a bautizarlo, y luego que los bautizaba, estas personas se iban sintiendo de que verdaderamente se arrepintieron con Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Juan les hacía saber que sí era un hombre de Dios. Hasta los mismos fariseos reconocían que Juan el Bautista era enviado de Dios, pero no querían reconocer que Jesús era enviado de Dios. Entonces, así sería tan fuerte el testimonio de Juan y de lo que se despojaba de sí mismo, que ellos creían en él. Ahora yo podría salir de este lugar. Y si mi comportamiento cambia y no está conforme a mi palabra, las personas se van a perder. Eso es lo que hace que no nos arrepintamos, que no vean a Cristo en nosotros, que no queramos cambiar cuando somos llamados. Entonces, pero yo salgo de aquí y muestro a Cristo, me arrepiento y digo, voy a cambiar. Y cambio de verdad. Y le pido, Señor, ayúdame a cambiar. Y el Señor me ayuda. Y cuando el Señor nos ayuda y tenemos esa confianza en Él, cambiamos. Ahora las personas se convierten a Cristo. Pero cuando las personas nos ven a nosotros cambiando, sencillamente le decimos, y cuando alguien se asombre, no es por nosotros, es por Cristo que está en mí. Es decir, dándole la gloria a Él. Y decimos, gloria a Dios. Y te dicen, gracias por el café que me diste. No, gloria a Dios que tocó mi corazón y te lo estoy dando. Mira, gloria a Dios porque me diste esta palabra, me ayudó. Toda la gloria sea para Él. Entonces, si nosotros hablamos de parte de Dios, siempre tenemos que tener en mente cuál es nuestra meta y para quién hacemos las cosas. Ahora, ya que habíamos estado aquí en el 9, pero en Mateo, ya que tenemos un paralelismo entre los evangelios, y cada evangelio te da un entendimiento, y en algunos está escrito menos de una parte y en otros está escrito un poco más de otra. Pero en el libro de Mateo, este relato de la muerte de Juan el Bautista está más completo. Así que para que entendamos por cómo murió Juan el Bautista. Mateo 14, del 1 al 12. De la carne, cómo nos hace actuar la carne tan rápido al pecado. Y dice la palabra del Señor que el Señor está airado con los que tienen los pies apresurosos al pecado, es decir, que ni siquiera piensan para pecar. Simplemente van al pecado y no ni siquiera piensan antes de actuar. Es que están tan acostumbrados a pecar que no frenan nunca su carne. Y por esta razón el Señor nos da de su Espíritu Santo, para que podamos retener las obras de la carne, porque las obras de la carne son contra el Espíritu. Entonces, en el versículo 1 del 14, dice, muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes
había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, su mujer, mujer de Felipe, su hermano. Aquí era lo que le había mencionado, de que ella había sido mujer del hermano de él, Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Es decir, tanto era lo que Juan el Bautista había causado en el pueblo que el mismo rey tenía temor de lo que el pueblo pudiera pensar de la muerte de él. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradando a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese ella. Amén. Voy a tenerme aquí un momento. ¿Por qué esta muchachita, si es la mujer de su mujer y su mujer es la mujer de su hermano, la muchachita le estaría bailando a él? Principalmente tenía un motivo, ella tenía algo preparado para hacerlo, pero ella conocía la concupiscencia de este hombre. ¿Por qué? Porque se podía mover y se podía enredar en cualquier carne, porque lo único que le importaba era complacer su carne. No le importaba si era la mujer del hermano, no le importaba si esta era la hija de la esposa. Lo importante era satisfacer su carne y su deseo codicioso de la mirada, la fornicación. Entonces, este hombre no le importaba. Entonces, ella, instruida primero por su madre, es decir, ya la madre fue la que le puso esto en la cabeza y dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Amén. Voy a detenerme aquí un momento en el día. Ok, vemos que ella con tanta alevosía tuvo la madre de esta muchacha y la esposa de este hombre, que le dijo a la hija, no le dio temor, le dijo a la hija que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y al pedirle la cabeza en un plato, ya lo pidió con especificaciones. Y no le importó ofrecer a su propia hija, colocarla como carnada para su esposo, sabiendo de que ella misma después su concupiscencia la iba a atacar por medio de este acontecimiento. Porque ¿qué mujer permite que su mujer seduzca a su esposo y después esta mujer no va a tener duda de su hija? ¿O qué mujer no va a desconfiar de su hija y que le va a quitar el marido? Entonces, hasta ella misma se estaba lanzando una soga al cuello. Entonces, pero a ella no le importó. Primeramente, ella se tenía que vengar. Y así somos nosotros cuando la venganza entra a nosotros. Y no calmamos la raíz de amargura que tenemos contra tal persona. La raíz de amargura va creciendo, creciendo, creciendo como un árbol que crece mucho. Pero cuando hace daño, mata al otro y nos mata a nosotros mismos. Y en este caso, esta mujer pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y ahora, Herodes, ¿qué dice? Que él se entristeció. Él había metido preso a Juan en la cárcel, pero era por causa de su mujer y porque los había avergonzado en público. La vergüenza en público, cuando nosotros nos avergüenzan, ¿qué causa? Que nos sintamos mal y que le tengamos rabia a esa persona que nos avergonzó. Y esta mujer, Juan el Bautista, le dijo que se arrepintiesen delante de todo el mundo. No le importó. Y esta mujer se cobró esta. Ahora, y fue traída su cabeza en un plato y dada la muchacha, y ella la presentó a su madre. Imagínate, mira, ahora la muchacha llega y le dan la cabeza en un platico y ella así tan sabrosota le dice: mamá, mira lo que me pediste. Qué bonito el regalo de estas mujeres. Ellas se estaban gozando en un pullero, pero Dios se goza más en nosotros.
¿Por qué? Porque somos capaces de dar la vida por Él. Y ni siquiera somos nosotros dando la vida por Él. Es Él dando su propia vida nuevamente. ¿Tú sabes por qué? Porque hablamos de que Dios y su Espíritu viven en nosotros. Y quien tiene el carácter de Cristo es capaz de dar su vida por Él. Pero quien no tiene la vida de Cristo nunca va a dar la vida por el Señor. Nunca. Entonces tenemos que comenzar a despojarnos de lo que nos gusta para agradar a Dios como a Él le gusta. Para poder dar la vida para Él y poderle conocer de verdad. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Juan el Bautista era su siervo, ve cumplida la profecía de Dios en Juan. Y en vez de nuestro Señor entristecerse, ponerse totalmente triste, tenía paz. Tenía paz. Si a nosotros nos dicen que algunos de nuestros hermanos le han hecho algo, nosotros al primer instante no pudiéramos tener paz. Pero la única paz que podemos tener nosotros es si hizo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser salvo. Esto es la única confianza que nos va a dar. Y yo a mis hermanos y a los que están aquí les repito reiteradas veces porque lo dice la palabra. Habrán días donde se acabarán los milagros. Habrán días donde la sanidad ya el Señor no va a querer hacer sanidades. ¿Por qué? Porque el pueblo está tan endurecido que no ha entendido el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es arrepentidos y convertidos. Una reconciliación con Dios. Ese es el Evangelio. La reconciliación. Que estemos nuevamente con Dios. Y nosotros queremos ir por el mundo y pidiéndole, y vamos, Señor, ayúdame a que hoy sane a alguien. Señor, ayúdame a que yo tenga mucho dinero. Señor, ayúdame a que saque demonios. Para nosotros poder ver, queremos ver las grandezas del Señor. Pero ya la grandeza del Señor la cumplió en un madero. Ya Él venció en la cruz. Ya dio su vida por nosotros. Tenemos perdón, salvación, reconciliación, justificación. Y muchas cosas más que terminan en on, que son bíblicas. Y es lo que el Señor nos ha dado. Entonces nosotros vamos por el mundo aún sabiendo, mira cómo murieron nuestros hermanos como mártires. Con tanto daño, y nuestro mismo Señor Jesucristo dice que Él se colocó en las manos de sus angustiadores. Y es algo que vamos a hablar siempre. Él se colocó en manos de los que le hacían daño. Entonces, así nosotros tenemos que hacer con las personas de este mundo para que lo puedan conocer a Él. Porque ¿cómo podemos decir que tenemos una vida de piedad sin mostrarla? Necesitamos esa vida de piedad. Y realmente, bueno, mis hermanos, sé que para mí es difícil. Por eso tengo la misericordia que me ha dado el Señor en reconocer lo que es difícil para mí y sé que es difícil para ustedes. Pero como para nosotros es difícil, lo mejor es pedirle ayuda a Dios, que para Él nada es imposible. Y ha dicho Él que todos los días estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hablé sobre nuestro hermano Juan, pero también primeramente dándole la gloria a Dios por su vida. Porque por causa de Él podemos saber que es un verdadero siervo del Señor. Nosotros podemos decir, yo soy un siervo de palabra, pero ahora nuestras acciones, ¿cómo están? Dios me los bendiga, mis hermanos, y bueno, que sea el Señor guiándonos y siguiéndonos dando alimento. Voy a orar para que nos podamos ir a nuestro hogar. Señor, te doy gracias hoy por tu palabra. Sé que en ocasiones pienso y quiero hacer las cosas mejor. Y hay ocasiones donde no sé cómo la voy a hacer y tú te glorificas en ella y la haces aún mucho mejor. Por eso doy gracias, Señor, si las cosas me salen mal o me salen bien. Porque dice tu palabra que todas las cosas ayudan a bien. Entonces, cuando salen mal a lo que nosotros humanamente conocemos, sería no tan bien. Porque si tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, entonces no tan bien fue. Gloria a ti, Señor, gloria a ti por lo que tú has hecho. Gracias por las almas que están hoy aquí. Gracias por el alimento espiritual que hoy tú has derramado. Gracias por ayudarnos a verte a ti en medio de nuestro prójimo y a verte a ti trabajando a través de nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocer tu obra,
a dar gracias también a nuestros hermanos, pero primeramente la gloria a ti, Señor, y que andemos en gratitud, Señor, porque muchas veces estamos esperando recibir cosas a futuro de ti, Señor, cuando tú ya nos has dado todo y lo diste en esa cruz, ya venciste, Señor, y por ti tenemos esa vida eterna, Señor. Ayuda a que muchas personas que tienen problemas en su mente, Señor, y Satanás los está atacando fuertemente, y también a los que tienen demonios, Señor, que puedan reconciliarse contigo, Señor, y puedan saber que la tranquilidad está en ti. Nosotros tomamos caminos, Señor, que no son caminos no rectos, nos vamos por caminos curvos y muchas veces no llegamos hacia tu voluntad, Señor. De eso estábamos hablando temprano, de que somos torpes y realmente, Señor, no nos comportamos como tú quieres que nos comportemos. Tomamos totalmente las veces del día las obras de la carne, pero queremos obedecerte, Señor, así que ayúdanos a realmente vivir totalmente como tú, para que nadie pueda ser tropezado por causa de nuestros actos, sino que todas las personas puedan llegar a ti sin justificarte, Señor. Y si alguno se llega a justificar delante de ti, Señor, no tenga justificación, Señor, ni aún nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos llegar hasta que sea la plenitud de tu cuerpo, Señor, que es Cristo, el cuerpo de tu Hijo, Señor, y que tu palabra sea cumplida en el mundo entero como tú lo has dicho, Señor. Que sea tu voluntad, no la nuestra. Y bueno, Señor, ayúdanos a permanecer, porque es de ti, Señor. Dice tu palabra que no caiga el que está firme, y esa palabra es para nosotros, Señor. Así que debemos de mirarnos y no estar mirando lo que hay en la paja de nuestro hermano, Señor, del ojo de nuestro hermano, para que nosotros no descuidemos esta salvación tan grande, porque esto es una salvación muy grande, Señor. No la merecemos, pero aún así, Señor, nos diste lo que no merecíamos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, amén, amén. Envíalos a todos mis hermanos, los que están aquí a casa, Señor, y también a los que han invocado tu santo nombre, porque esto es para todo aquel que necesite de ti, Señor. Así que, Señor, que tu oído esté presto siempre para ellos, y sabemos que lo vas a hacer, pero tú dijiste que es necesario que nosotros pidiéramos y viviéramos en toda pedida y siempre con toda súplica y ruego delante de ti, Señor. Ayuda a cada uno, Señor, nuevamente digo de los hermanos que están aquí, porque tú mismo hablaste y dijiste al Padre y pediste por los discípulos, por los que estaban contigo, Señor, primeramente, y así cada uno de ellos pidieran por los que estaban con ellos y los discípulos de esos discípulos, así, Señor, sucesivamente, hasta que tu cuerpo, Señor, pueda vivir contigo en comunión, Señor. Ayúdanos a vivir en comunión y en oración en el nombre poderoso de Jesús. Ayuda a que nuestros hermanos y yo mismo lea tu palabra y nos guíes a toda verdad. Perdóname si en ocasiones no hablo constantemente de ti, si mis hermanos no hablan constantemente de ti y si no te buscamos en todo momento, pero sé tú ayudándonos a buscarte. Gracias, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén.